Que Dios me les bendiga grandemente. Hoy, viernes 28 de marzo, nos corresponde el Salmo 80, en el cual vamos a estudiar y meditar en este día, ¿no? Empezamos, pues, este salmo pues, nos hace nos hace dar cuenta de las consecuencias que trae el pecado, ¿no? Cometer pecado. La consecuencia principal es la separación de Dios, o la separación de nosotros con Dios. Y esa separación que trae además que Dios no pueda escucharnos, que Dios no pueda atender a nuestras oraciones, que Dios no pueda estar ahí presente para darnos su cuidado, su amor, sus bendiciones. Y esas son las terribles consecuencias que suceden cuando hay desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra, a su ley, a sus mandamientos, y esa separación nos hace mucho daño, ¿no? Para nosotros. Al contrario, obedecer a Dios eh, eh, es una bendición, es una bendición. Aquí nosotros podemos notar cómo Asaf, en el Salmo 80, pone a un Dios, o pone a Dios como un pastor, versículo 1. Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines. Pone a Dios como un pastor, como un guía, y sabemos que el pastor pues tiene cuidado de sus ovejas, de su rebaño, los lleva, los protege en su redil, les da alimento, les da de beber, los protege de los animales feroces, de las bestias feroces. Entonces, Dios, esta es una característica de nuestro Dios. Y además, otra que pone aquí Asaf, otra característica que está en el 8 y 9. Dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Y también dice el 10, su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Entonces vemos aquí también a un Dios como un viticultor, como una persona que planta una viña. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, trabajar la tierra, plantarla, cuidarla, estar pendiente de su crecimiento y en especial que dé su fruto, que se extienda. Una planta, una vid puede crecer hasta 6 metros de altura. Y vemos que Dios aquí era el mejor viticultor, porque la viña era pues su pueblo, y su pueblo se había extendido, le había dado un territorio, le había plantado, se había extendido hasta lo más, hasta estos rincones, se había dado una heredad. Entonces, vemos a ese Dios. ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo escucha la voz de Dios. Esto es lo que sucede, ¿no? Las bendiciones, al contrario, cuando se desobedece o se peca. Y, pero aquí estaba sucediendo algo como lo que empezamos al principio, ¿no? Estaban las consecuencias de lo mismo, de la desobediencia. El mismo el capítulo anterior que se habían destruido todo, habían saqueado el templo, habían profanado, entonces el tabernáculo. Entonces, debido a qué? Al mismo pecado, a la desobediencia que han tenido, en este caso menciona estas tribus. Entonces, empieza el versículo 2 que dice, el versículo 2 al final del versículo 2 muestra tu poder y ven a salvarnos. Ellos estaban conscientes, conscientes que necesitaban la ayuda de Dios, la salvación de Dios, que Dios mostrara su poder. Y el versículo 4 dice, ¿hasta cuándo, Señor, Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? En otra versión, ¿hasta cuándo, Dios de los ejércitos? Y esa fue la consecuencia que mencioné hace ratito.
Ellos hacían oraciones a Dios, pero había ira de parte de Dios con ellos. O sea, no les prestaba atención a sus oraciones por las consecuencias que estaban pasando. El versículo, eh, el versículo 14 dice, vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Él, como tal, aquí menciona a un Dios poderoso, al Dios de los ejércitos. Lo menciona como todo mundo debe acercarse a Dios, ¿no? Exaltando su santo nombre. Igual que lo dice el versículo 3, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Entonces hay tres versículos también como el 3, el 7 y el 19 que piden lo mismo. Restáuranos, oh Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. El versículo 19 también dice lo mismo. Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y salva. Entonces, esta petición, esta súplica a Dios era muy necesaria por lo que estaban sucediendo, lo que estaban pasando ellos. Y en una situación de esa, que ellos se sentían alejados de Dios, que Dios no estaba con ellos, por eso dice, resplandece tu rostro. Entonces, resplandecer el rostro de Dios era mostrarse, que Dios se mostrara, porque ellos no lo veían, no lo notaban. Si se acuerdan el capítulo anterior, 79, que el versículo 10, ¿por qué van a decir las naciones dónde está su Dios? O sea, ya el poder de Dios no estaba en ese momento con ellos, ayudándole, cuidándole. Entonces, ellos se sentían sin Dios, estaban sin Dios. Entonces, queremos verte, queremos ver tu presencia. Es lo que ellos pedían. Vuelve, restauranos, restauranos. Ellos reconocieron que necesitaban una restauración en su vida. Por eso las dos preguntas fueron esas. La del 4, ¿hasta cuándo, Señor? Te va, y dice tres cositas ahí, puede ser indignación, ira, furor de Dios. Sentía a Dios por ellos, por eso no escuchaba las oraciones. Y la otra pregunta que dice el versículo 12, ¿por qué has derribado sus muros? O sea, ya después de tener una representación de la viña, de la viña, con fruto, extensa, fuerte. ¿Por qué? Porque estaba ahí el viticultor, estaba ahí Dios cuidando. Después de tener eso, una viña así, debido a la desobediencia, vino la destrucción, vino que fueron derribados sus muros. La viña también se protege a sus alrededores, a su frontera, a sus muros, para evitar que los animales feroces también vengan y la devoren, la destruyan. Pero aquí, no, aquí esos muros estaban derribados. Habían venido los enemigos y estaban destruyendo, lo habían acabado. Incluso dice que estaba quemada. El versículo 16. Tu vid está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Entonces, por eso el pueblo estaba sufriendo, porque ya entonces no había fruto, no había esa planta que Dios había cuidado, protegido, sembrado, regado, estaba destruida por ellos mismos, por su pecado. Entonces, Dios no... la pregunta es, ¿por qué se siendo destruida, devorada por los animales? Era la misma consecuencia, el pecado. Entonces, Dios no estaba en ese momento con ellos, no estaba presente, como dice. Por eso dice, a resplandecer tu rostro. La presencia de Dios no estaba allí. Y nosotros podemos notar también en otros pasajes como Isaías 59, 1 y 2, versículo 1 y 2, que Dios no es que se tape los oídos para no escuchar y acortarse los brazos para no salvar a su pueblo, sino que son las iniquidades de ellos que crean una barrera o un abismo entre Dios y ellos. Las iniquidades de nosotros, al desobedecer,
en este caso el pueblo de Dios, desobedecía, creaba ese abismo, esa barrera. Y no es que Dios no quisiera. Por mucho que podamos orar, mucho que podamos orar, esa es la consecuencia de esa viña. Dios la cuida. Y esa viña no da fruto si no está Dios allí. El Señor ha enviado Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para eso, para cuidarnos como ovejas y Él ser nuestro pastor, regar pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar su palabra, escuchar su mensaje y llevarlo a la obediencia. No dejar que esto nos suceda. Porque así como vinieron los devoradores y dañaron así, está también pendiente Satanás para devorarnos también, para acabarnos, para quitarnos de la presencia de Dios. Pero tenemos un Dios que está allí presto a cuidarnos. Pero necesitamos entonces la presencia de Dios. Necesitamos que Dios resplandezca su rostro, nos restaure y nos salve. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, que Él resplandezca su rostro en nosotros y nos pueda restaurar. Sin Él, sin su luz, es un caos total, como al principio, Génesis 1:2, que la tierra era un caos total y Dios hizo la luz y empezó a dar orden, empezó a dar orden a su creación. Entonces, que la luz de Jesús pueda alumbrar a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1 dice que la luz, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz. Y en otro pasaje dice que porque sus obras eran malas, sus obras eran malas. Entonces, ya sabemos que las obras malas, el pecado, la desobediencia, no permite que Dios resplandezca su luz. Y eso es salvación. No permite que la salvación pueda cubrirnos. Entonces, la idea aquí del Salmo, que podemos ver a un Dios así que quiere cuidarnos, quiere darnos alimento, quiere darnos de beber, quiere guiarnos y protegernos. Quiere también que nosotros crezcamos como una vid, que nos expandamos y que crezcamos y demos fruto, pero estando Él allí, estando Él presente. Sin Él suceden estas cosas. Por eso, una de las otras consecuencias que estaban pasando ellos, versículo 5, por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Entonces, esas son las consecuencias. Y así a veces nosotros, ya conociendo al verdadero pastor, al verdadero viticultor, nos alejamos sin importar las consecuencias. Y después que estemos allí sufriendo esas consecuencias terribles, sin la presencia de Dios, es que nosotros clamamos, es que el pueblo clama por restauración, pero eso no va a pasar de una vez. Hay las consecuencias, pecado, otras consecuencias, no sabemos cuánto tiempo, pero para no llegar allí hay que aprender de estos errores. Y una de las cosas importantes también aquí el versículo 18, bueno, del 17 y 18, bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado, nosotros no nos apartaremos de ti, reavívanos e invocaremos tu nombre. Ese siempre debe ser nuestra respuesta. Nosotros no nos vamos a apartar nunca más de usted. Queremos seguir siempre. Por eso, danos vida nuevamente para nosotros poder invocar su santo nombre. Y eso es lo que Dios le ofrece al mundo. El mundo que está en pecado, que está alejado de Dios, que está muerto.
Dios le puede reavivar nuevamente, le puede dar vida para que pueda invocar su santo y precioso nombre. Aprovechemos nosotros, hermanos, que estamos en ese lugar, en el lugar de cuidado de Dios, en el lugar donde Dios nos protege. No nos apartemos, no nos apartemos de allí, porque vamos a recibir unas consecuencias terribles, primero aquí, pero la principal es la separación de Dios. Y Dios no se va a mostrar, no nos va a escuchar. Su rostro no va a resplandecer, su poder, su presencia no va a estar con nosotros. Entonces, esforcémonos cada día en vivir y disfrutando de la presencia de Dios, de que Él resplandezca su rostro en nosotros y nosotros cada día podamos vivir bajo su presencia y disfrutando de todas sus bendiciones. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios y amado Padre, pastor de nuestra vida, te damos las gracias, Señor, por buscarnos, por llevarnos a tu redil. Te damos las gracias porque cada día nos brindas tu cuidado, Señor, nos brindas tus bendiciones, nos lleva a dedicados pastos, nos das de beber, Señor, y nos mantiene siempre en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por ello. Permite, Padre, que no nos apartemos de usted, que vengan las bestias, los devoradores y quieran acabar con nosotros. Y danos esa fuerza, esa fortaleza en la fe para permanecer allí firmes, Señor, dejándonos guiar por usted, dejando que nuestra vida sea útil precisamente para usted, Señor. Y que podamos dar verdaderamente el fruto que tú necesitas, Señor. Podamos dejarnos plantar, regar y que podamos crecer al lado tuyo, Señor. Por eso te damos las gracias y te pedimos la bendición para cada hermano, cada hermana aquí presente y cada amigo, Señor, que está escuchando tu palabra y quiere obedecerte, Señor. Bendícele, aparta a Satanás de nosotros, Señor bendito, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.